Poderoso el eterno Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Santo Jesús. No sé cuántos se acuerdan de una canción de esas que uno pone para limpiar. Ahora sí. Y dice: hay una voz que te dice, agúzate, que te están buscando. ¿Verdad que sí? Y te están velando. Y hay una voz que te dice, conviértete, que te están llamando. Te están llamando. Así es que la reflexión de la mañana de hoy es: Dios te está llamando. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3. Versículos del 2 al 9. Primera de Samuel capítulo 3, versículos del 2 al 9. Amén, aleluya. Poderoso Jesús. Amén. Lo tenemos, Primera de Samuel capítulo 3. Yes. Y nos ponemos sobre nuestros pies cuando encontremos la palabra del Señor para así darle lectura. Que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Amén. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Dice por aquí, comenzando el capítulo. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Yo creo que aquel día era que sí, que Jaime no quería ayunar, por eso estaba encendido. Dice aquí, comenzando el capítulo, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, en que Samuel era joven, ¿verdad?, y ministraba en el templo. Ministraba era que servía en el templo, ¿verdad? En todo lo que necesitaba Elí, pues ahí estaba Samuel de ayudante, ¿verdad? Porque los dos hijitos de Samuel eran espectacularmente funcionales. Eran lo mejor que tenía la casa de Elí. Sí, eran dos joyitas, dos sinvergüenza. Amén. Entonces, Samuel, sabemos, ¿verdad?, que Ana lo dejó desde pequeñito allí en la casa de Dios, que todavía en aquel entonces no era una estructura en concreto, sino que todavía era un tabernáculo, todavía era una casa como de acampar, que era la misma que utilizaban, ¿verdad?, o utilizaron durante su vagar en el desierto, porque aún no se le había construido un templo a Dios. No es hasta el rey Salomón que se le construye el templo, ¿verdad?, a Dios. Así es que
mientras estaba por allí Samuel de ayudante a Elí, dice aquí la palabra que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. O sea que Dios no había visto a alguien todavía sobre quien depositar, ¿verdad?, su mensaje para el pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos todavía no había rey, sino que la nación se dejaba regir por lo que era el sacerdote. El sacerdote era el líder directo que Dios había puesto para que guiara a Dios en su vida espiritual, ¿verdad?, y como pueblo. Porque el pueblo, ¿verdad?, tendría un poquito la costumbre, como no hacemos nosotros, ¿verdad?, porque nosotros no hacemos eso, no nos desviamos, ¿verdad?, de los caminos del Señor, no ponemos a otros dioses en el medio, no, ¿verdad? Aquí no. Pues era necesario que hubiese el sacerdote, y este era el que oficiaba los sacrificios por las expiaciones de pecado. Pero ¿qué pasa? Que como los hijos de Eli eran tan terribles, eran tan tremendos, que dice la palabra que aún obligaban a las mujeres que llegaban allí a la entrada del tabernáculo, del lugar de adoración, a tener relaciones con ellos, y no es que Eli no les hubiese llamado la atención, porque Eli, si leemos el capítulo más atrás, el capítulo 2, Eli sí les llamó la atención. Pero yo creo que más que llamarle la atención, quizá Eli lo que debió haber hecho es destituirlos. No, ustedes no pueden estar aquí porque ustedes son una vergüenza. Pero allí se quedaron, ¿verdad?, haciendo de las de ellos y aprovechándose de la necesidad del pueblo. Así es que Dios ya estaba viendo a Samuel desde que Ana estuvo delante de su presencia y lo pidió. Desde ahí Dios ya estaba viendo a Samuel. ¿Por qué? Porque ya Samuel estaba en el pensamiento de Dios. Al igual que usted y que yo, antes de venir a esta tierra, hemos estado antes en el pensamiento de Dios. ¿Usted sabe que usted es el pensamiento de Dios hecho realidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted sabe lo especial que es usted? Que alguien lo hubiese pensado antes de que llegase a este mundo. Eso es espectacular. Eso es como que usted llega a un sitio y diga, tú eras el que yo estaba buscando, tú eras el que yo necesitaba. ¿Verdad que sí? Pues eso somos todos y cada uno de nosotros para Dios. Así es que Samuel, ya estando joven, ministraba en el templo. Él vivía en aquel tabernáculo, en aquella casa. Y es hermoso porque viendo un poco, estudiando un poco, ¿verdad?, cómo era este asunto, porque decía, pues, si estaban en el tabernáculo, aquello no tenía habitaciones. No era como el templo, que quizás la estructura tenía unas habitaciones aparte para los sacerdotes, sino que era la caseta de campaña y ya. Y los artículos que estaban adentro del tabernáculo, y lo único que estaba separado de un sitio al otro era el arca del pacto, porque estaba detrás del lugar santísimo. Y la cortina era lo único que separaba. Delante de la cortina estaba la menorá, que la menorá es el candelabro. O sea, el candelabro ese de 7 patitas bien lindo que usted ve por ahí, que identifica mucho a la nación judía. Pues eso era lo que estaba ahí al frente. Entonces, Samuel dormía al frente de ese candelabro, ahí en el piso. O sea, que Samuel dormía frente a lo que simbolizaba la presencia de Dios. Miren qué cosa más hermosa. Cuando yo visualicé eso dentro de mí, yo decía, wow, es mejor habitar un día en tu casa, un día, que 1000 fuera de ellos. Entonces yo me imagino que Samuel dormía todas las noches calientito, porque esa menorá, ellos no iban y la soplaban y se apagaba. No, ellas, ¿verdad?, se iban consumiendo las velitas y ella se apagaba solita. Así es que todas las noches Samuel dormía frente a aquel candelabro. Y esa noche, cuando ya él estaba joven, se podía decir, Josefo dice que ya tenía 12 años. Tenía aproximadamente 12 años, porque de 12 años en adelante, ¿verdad?,
era que se tomaban en cuenta a los varones, ¿verdad? El bar mitzvah, y se les podía incluir, ¿verdad? En dentro de lo que eran los estudios de la palabra y todas estas cosas, y se les daba parte. Y entonces, usted imagínese un jovencito como de 12 años, así como los nenes que hay aquí, así buenos mozos, preciosos, ¿verdad? Tiernecitos, durmiendo ahí frente a la menorá, frente a ese candelabro, plácidamente. Y que de repente escuche esa voz que lo está llamando. Lo primero que obviamente tú vas a pensar es: aquí habemos dos personas. Estoy yo y está Eli. Pues el que me llamó fue Eli. Y él dijo: voy para allá porque a lo mejor Eli necesita un vasito de agua o necesita que le ayude, que le asista en algo. Y Eli estaba durmiendo. Él dijo: adiós, pues habrá sido el viento. Volvió y se acostó. Vuelven y lo llaman una segunda vez. Regresa a donde Eli. Y Eli, quizás en su vejez, dijo: pero este muchacho estará tostado, porque aquí no hay más nadie. ¿Quién lo estará llamando? Ya en una tercera ocasión, dije: no, Eli, espérate. Este es Dios que te está llamando. Le vas a contestar de esta manera. Muchas veces, ¿verdad? Yo estoy muy segura que a todos y cada uno de nosotros en la noche Dios nos ha despertado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Y cuando la cama está mejor, cuando el sueño está más sabroso, ahí es que Dios nos inquieta que nos levantemos. Y muchas veces, ¿verdad?, dentro de nuestra propia humanidad, nosotros decimos: estas son cosas de nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos damos la media vueltita, nos tiramos la sábana por encima y seguimos durmiendo. ¿Verdad que sí? No diga que no. No diga que no, que sí. Lo hacemos. Poderoso Jesús. Pero es bien importante que tomemos en cuenta que cuando Dios nos está llamando es porque tiene un propósito. Usted sabe que usted es una herramienta poderosa en las manos del Señor. Y muchas veces Dios necesita de tu oración y necesita de mi oración para reforzar nuestra vida espiritual. Porque de qué otra manera usted y yo nos vamos a conectar con Dios si no es a través de la oración, si no es a través de meditar su palabra. ¿Hay alguna otra forma, alguna otra manera? Mirando Facebook, mirando Netflix, mirando Disney, quizás así Dios nos hable. No, de ninguna de esas maneras. Ni mirando Instagram, ni qué es lo otro que usan, TikTok, ninguna de esas cosas. Porque hay gente que quizás Dios los utiliza para poner mensajes allí, pero no es lo mismo que usted se siente a comerse la palabra del Señor, que Dios le hable, que usted le haga preguntas a la palabra de Dios y encuentre respuesta en ella. No es la misma que usted se nutra de las experiencias de otros a que usted tenga una experiencia propia. Poderoso Jesús. Así es que esta es una forma de la que en estos tiempos Dios nos está llamando. Y es apremiante el tiempo en el que estamos viviendo. Usted lo sabe, ¿verdad? Y aquí usted sabe que no nos vamos a cansar de decírselo, ¿verdad que sí? Hasta el último momento. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad sobre su vida espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así es que algo bien importante que hay que denotar, ¿verdad?, dentro de este evento que estaba sucediendo allí en esa ocasión, es que cuando Dios llama a Samuel, lo hace frente a un candelabro que está encendido. Si buscamos en la palabra, hubo otras personas que Dios las llamó en medio de la luz o en medio del fuego.
Ponga esa mentecita a pensar. ¿Quiénes fueron? Por lo menos mencióname en 2. Moisés. Cuando la salsa aquella estaba encendida, fuego, la presencia de Dios le habló a través de aquel evento. Porque no fue que, yo no me imagino que eso fue como ver las películas que el fueguito estaba haciéndole así a Moisés y le estaba hablando. Es que a través de aquello que estaba sucediendo, aquel evento, él escuchó la voz de Dios. Y que aquella salsa no se consumía. Poderoso Jesús. Otra persona que vemos que Dios la llamó extraordinariamente y con un propósito, porque a Moisés lo llamó para sacar un pueblo de esclavitud. Vamos al Nuevo Testamento. A este libro sabroso que yo sé que ustedes lo están leyendo en sus casas también de vez en cuando y de cuando en vez. A Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 nos habla de quién. Saulo. Saulo. Aquí vemos a un varón que era un varón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que estaba haciendo estaba incorrecto en aquel entonces, su corazón lo que deseaba era agradar a Dios. Estaba mal que persiguiese a los cristianos, que los apresase, porque a los cristianos que apresaban no era para castigarlos y darles una multa porque estuvieron adorando al Señor. No, era que lo que les esperaba era la muerte. Y este hombre llamado Saulo, en una de esas ocasiones, yendo de camino a Damasco, estamos en el versículo 3. Repentinamente lo rodeó ¿qué? Un resplandor de la luz del cielo. O sea, que Dios lo llamó, Jesús lo llamó, se enfrentó con él a través de una luz. Y lo que él comenzó a hacer de ahí en adelante cambió su vida completamente. La forma en la que él veía agradar a Dios cambió completamente. Él creía estar bien delante de Dios, estar haciendo bien las cosas. Pero necesitaba la luz de ¿quién? De Cristo en su vida. Para que le iluminara el propósito real por el cual él estaba en la posición en la que estaba. Y por el cual Dios le había permitido crecer en el hogar que había crecido. Porque Pablito era un hombre pudiente. No cualquiera podía ejercer la función de Pablo, sino personas de influencia. ¿Ok? Así es que, regresando para atrás un poquito, volvamos acá. Cuando Dios hace este llamado a Samuel, lo hace porque había una necesidad espiritual apremiante dentro de la nación de Israel. Fíjense en que la misma palabra nos deja saber que escaseaba la revelación de Dios en aquel entonces. Escaseaban los profetas. Lo que quiere decir era que el pueblo nuevamente estaba ¿qué? Alejado de Dios. Y era necesario que hubiera en medio del pueblo alguien que les recordara quién era Dios para esa nación. Poderoso Jesús. Ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, Dios los está llamando a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes en esta casa. Si usted está aquí en esta mañana, no es por una pura casualidad. Usted llegó aquí porque sintió el llamado de Dios en su corazón, la necesidad de Dios en su corazón.
Y Dios quiere hacer un trato especial con usted. Dios tiene un propósito especial con usted. Dios tiene un propósito especial conmigo. Poderoso Jesús. Y fíjense en que si usted observa a estas tres personas, tanto a Moisés como a Samuel y como a Pablo, su vida cambió una vez fueron llamados por Dios. Una vez escucharon esa voz que los comisionó a hacer la tarea a la cual fueron enviados. La vida de Samuel fue marcada de por vida. Inclusive, bendito el nombre de Jesús, los hijos de Samuel tampoco eran muy, que digamos, el pueblo los rechazaba porque eran tremendos traviesos también. Lo que quiere decir esto es que cada uno individualmente tiene un llamado de Dios. No porque Dios haya llamado a Luis Alberto, quiere decir que Luis Alberto, Stephanie, Luis Junior, Carlos y Franche y Leoniel y Leandro van a ser salvos. Porque la relación que tiene Luis Alberto con Dios es una. Y la relación que deben de tener cada uno de sus hijos y aún su esposa es otra. Amén. Así es que Luis puede ser el sacerdote de su hogar, pero sus hijos deciden si quieren seguir a Dios y si quieren seguir los mandamientos de Dios en su vida y si quieren la bendición de Dios en su vida. Es de manera individual y ellos están en un proceso porque cada uno de ellos está creciendo y está madurando y poco a poco van a entender eso. Amén. Así es que lo que quiere decir aquí también es no porque usted se congregue en esta casa solamente y porque usted escuche a su pastor predicar y dar estudio y a la esposa de su pastor pararse aquí y dar estudio y reflexionar, usted tiene una salvación. Eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios nos llamó. El por qué usted está aquí esta mañana en la casa de Dios. Es porque si usted está aquí, usted anhela la presencia de Dios en su vida. Es porque usted identifica que su vida espiritual necesita de Dios. Hay algo en usted que le dice, tú necesitas buscar a tu Creador, tú necesitas encontrar tu propósito. Y usted vino aquí a la casa de Dios a encontrar ese propósito. Poderoso Jesús. Por lo tanto, de manera individual, usted tomó esa determinación. Porque a excepción de los menores de edad aquí que no se mandan todavía, ¿quién más vino aquí obligado? ¿A quién obligaron? Usted vino bajo libre voluntad. Poderoso Jesús. ¿Qué usted hubiese pensado? O sea, ¿cree usted que la vida de Samuel hubiese sido la misma si no hubiese aceptado el llamado de Dios para su vida? No. Hubiesen estado escritos varias cosas de rebeldía quizás. Pero él aceptó ese llamado desde los 12 años, desde su juventud. Él aceptó que Dios lo estaba llamando y que por un propósito él estaba en la casa de Dios. Poderoso Jesús. Grande es Dios. Así es que es necesario que en nuestras vidas tomemos en consideración el llamado que Dios nos ha estado haciendo. Porque el tiempo apremia. Las palabras de Dios son luz para cada una de nuestra vida. En Juan, capítulo 8,
Poderoso Jesús. Versículo 12, Juan, capítulo 8. Poderoso Jesús. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida, perdón. Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo y Jesús habita en ti y habita en mí, ¿qué somos nosotros? Somos luz. Dios nos está llamando a que en esta época y en este tiempo en el que estamos viviendo, usted y yo seamos luz. ¿Por qué? Porque van a seguir pasando muchas cosas que no están de acuerdo al propósito con el cual Dios puso la humanidad en este mundo. Y van a querer y van a desear que usted las tome como que son normales, como que es lo que usted puede hacer. Y la realidad del caso es que no. Nosotros somos la luz de Dios, la luz de Cristo en este mundo. Por lo tanto, debemos andar como ¿quién? Como Él anduvo, como Cristo anduvo. Y siempre anduvo en luz. A Cristo no hubo ni una sola cosa que se le pudiese señalar. Ni una. Ni con el gobierno, porque Él pagaba sus impuestos. Y tampoco mentía para coger beneficio ninguno. Ni con el gobierno, ni con las entidades religiosas. Esa gente no dormía velando a ver qué Cristo había hecho mal para poder enjuiciarlo. Y a la última se inventaron la embuste para poder enjuiciarlo. Pues así mismo debemos ser usted y debemos ser, ¿verdad? Debemos ser nosotros. Amén. Poderoso Jesús. Hacer la voluntad de Dios es ser luz. Ahí mismo en el capítulo 9 de Juan, versículos del 4 al 5. Capítulo 9 de Juan, versículos del 4 al 5 nos dice: me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué soy? Luz de este mundo. Entre tanto que usted y yo estemos en este lugar que va a ser pasajero, tenemos que ser luz de este mundo. A eso Dios nos ha llamado. Poderoso Jesús. Grande Dios. Muchas veces pensamos, y ¿verdad? Esto sucedía mucho. Dios, ¿a qué tú me llamaste, Señor? Voy a ser misionero en las naciones, voy a ser un pastor, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ser luz de este mundo. Ese es nuestro primer ministerio. Poderoso Jesús, dar testimonio de quién es Cristo en nuestra vida. Poderoso Dios, y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando hay algo que ha sucedido que es bueno en nuestra vida, usted se calla. No, usted no se lo queda guardado. Cuando usted tiene la mayor oportunidad de decirlo, usted lo dice. ¿Verdad que sí? Poderoso Jesús. Pues eso mismo debemos hacer con lo que Cristo ha hecho por cada una de nosotros, de nuestras vidas. Poderoso Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Este versículo también usted lo va a encontrar en Isaías 9. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué luz nos resplandece a cada uno de nosotros? ¿Bajo qué luz usted y yo estamos durmiendo, nos estamos cobijando? Es la luz de Cristo, porque no hay otra luz. Lo otro es tiniebla. Es la luz de Cristo. Poderoso Dios. Ahí hemos visto con claridad el pueblo asentado en tinieblas, o sea, nosotros estuvimos en tinieblas, pero una vez que Cristo vino a nuestra vida, vimos gran luz. Vimos el propósito
vimos el camino por el cual usted y yo debemos de andar. Yo siempre que saco a mis perritos por la noche, me gusta observar algo, porque hay días que usted puede caminar bajo la luz de la luna, pero hay otros días que usted no se ve ni los pies. El otro día, precisamente anoche, saqué a la chica a pasear afuera y yo iba súper cómoda, caminando con la chica por allí, que ella buscara su espacio, y yo decía, wow, Señor, gracias porque tu luz alumbra el camino. Y ustedes saben que de noche el caminito de casa es bastante oscurito, pues se veía todo súper clarito. Así mismo es tu luz para con cada una de nuestras vidas. Aunque nuestro alrededor parezca estar en oscuridad, parezca estar en ese momento de tinieblas, de tenebrosidad, tu luz es la que nos guía durante el camino. Poderoso Jesús. Gracias a Dios por eso. Amén. Así es que Dios nos está llamando a ser su luz. A eso Dios nos está llamando, a ser su luz en esta época. Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante nos dice: nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted está en luz, todo el mundo lo va a mirar. Todo el mundo lo va a mirar. Todos somos esa luz cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que usted haga va a ser visto. ¿Cuántos ministros reconocidos en las redes sociales, a la más mínima cosa que pase con su vida, a la más mínima, le puede suceder a cualquiera, normal, que lo conozca Juan del Pueblo, o usted diga, ese en su casa lo conocen, pero si es reconocido mundialmente por todo el mundo, valga la redundancia, cualquier mínima cosa que haga le va a ser señalada. ¿Y qué es lo que se va a manchar? El testimonio de Cristo. Porque no van a pensar, es un ser humano como cualquier otro que pudo haber cometido esa falla, que se olvidó, lo que sea, no. Y eso, que fulano de tal, que predica aquí y allá y esto y aquello y lo otro, ¿verdad que sí? Así es que, si nosotros andamos en luz, tenemos que dar testimonio de esa luz, porque nuestra luz es la que alumbra al mundo. En nosotros, quienes aún no tienen a Cristo en su corazón, se miran. Ustedes saben que ellos nos miran para mirarse. Usted es el espejo por el cual los demás se miran. Y si los demás se miran en su espejo y no ven lo que están haciendo mal, pues entonces no estamos siendo esa luz y no estamos siendo ese espejo de Cristo. Poderoso Jesús. Santo Jehová. Dios nos está llamando. No importa que llevemos un minuto con Cristo en nuestro corazón, o llevemos toda la vida con Cristo en nuestro corazón. Dios nos sigue llamando constantemente. Dios nos sigue comisionando constantemente. Esto no fue que en agosto del 1998 Dios me dijo, no solo en agosto de 1998. Hoy, 13 de marzo, ¿verdad? Del 2022,
Dios te está llamando nuevamente. Todos los días Dios nos llama. Todos los días. ¿Usted quiere un papá que lo llame todos los días? Dios todos los días lo llama. ¿Usted le contesta la llamada? Heme aquí. Usted le dice heme aquí, o usted dice, ahí está este otra vez llamando. Y voltea el teléfono, lo pone en silencio y lo tira para el lado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está pidiendo? Con su llamado. Amén. Si Dios nos está llamando es porque nos ama, porque se preocupa por cada uno de nosotros. Porque quiere ver su propósito cumplido en nuestras vidas. Porque quiere que su pensamiento se haga realidad en usted. Porque sus pensamientos y sus propósitos son más altos que los de nosotros. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así es que en esta mañana, si oyes la voz que te dice, agúzate, que Dios te está llamando. Él te está buscando. Él quiere que tú vengas a sus pies. Reconócelo como tu Padre. Entiende que tú eres su hijo, entiende que tú eres su hija. Entiende que el ADN que está en ti, cuando Él te creó, Él puso algo de ti tan especial, algo de Él en ti en su vida. Y fue su espíritu. Y su espíritu reconoce que necesita de su Padre. Nuestro espíritu reconoce que necesitamos de nuestro Padre. Ese es el clamor que hay dentro de cada uno de nosotros constantemente. Por eso le llamamos Padre. Por eso le llamamos Papito. Esa es la necesidad que tenemos de Él. Y nos está llamando. Bendito el nombre de Jesús. Poderoso Jehová. Como cuando mamá nos llamaba porque estábamos jugando por el barrio. No todos vivieron en esa etapa, en esa época, pero yo recuerdo que aquella voz sonaba como chofar. Se escuchaba en todo el barrio. Y si era casualidad que estábamos demasiado entretenidos, allá venía el primito o la primita y decía, mira, tu mamá te está llamando, que te va a dar una pela. Y entonces usted hacía, dejaba lo que fuera tirado y salía corriendo porque lo estaban llamando, ¿verdad que sí? Dios nos está llamando y no es para darnos una pela. Es porque nos quiere guardar, nos quiere dar de su amor, nos quiere mostrar su misericordia. Qué lindo es cuando encontramos el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Qué lindo es escuchar, ¿verdad?, en nuestros corazones esa voz del Señor tan dulce y amante, decirnos que nosotros somos su propósito en esta vida. Es hermoso. Y cuán hermoso más aún es habitar en su presencia. Envidio a Samuel. Lo envidié cuando lo leí, porque él dormía ahí. Él no necesitaba ni una Crasmatis ni un memory foam. Él dormía en el piso ahí frente a lo que se decía que era la presencia de Dios, a lo que representaba la presencia de Dios. Nosotros anhelamos eso en nuestra vida. Lo buscamos. Amén. Dios nos está llamando, iglesia. Dios les bendiga y Dios les guarde.